Jóvenes, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenas tardes el día de hoy para poder explicar un tema muy importante acerca de la historia universal. Así es que quiero que primero ustedes contemplen esta imagen, lo que podemos observar acá. Muchos me dirán, sí, profesor, es un castillo. Perfecto. Es un castillo. ¿A qué época pertenecerá este castillo? Si nosotros nos damos cuenta y entendemos, hubo una época en la historia universal de caballeros, princesas, castillos, reyes, armaduras, espadas. Entonces es una época que nosotros ya venimos trabajando y en la cual nosotros tenemos que entender cómo existía, cómo se organizaba la sociedad en ese tiempo. Vamos a presentar otros castillos medievales, ¿no? Castillos medievales, si nos damos cuenta, nosotros el castillo siempre en el centro y alrededor siempre tierras, ¿no? Tierras de cultivo, un río, una plataforma que nos permitía ingresar a estos castillos medievales. Bien, entonces, para poder definir bien el tema tenemos que empezar hablando qué es un feudo. Cuando nosotros hablamos de feudo estamos hablando de tierra, ¿ah? Para tener en cuenta, feudo es tierra, una porción de tierra. Normalmente los feudos, ¿ya? En el centro se encontraba el castillo feudal, como ustedes pueden ver acá. Y lo que les comentaba que alrededor es pura zona rural, o sea, zona de campo, zona donde se realizaban actividades, ¿ya? Que eran para la agricultura. Perfecto, entonces primero tenemos que nosotros definir qué es el feudalismo, ¿no? Porque el feudalismo fue una época que duró durante la Edad Media y tuvo ciertas características que vamos a ver más adelante. Bien, el feudalismo fue un tipo de organización política. ¿Por qué política? Porque estaba gobernada por los famosos señores feudales. Social porque utilizó una sociedad muy jerarquizada. Y económica porque prácticamente el feudalismo se basó en la agricultura. A mayor propiedad de tierra, porque recuerden ustedes que feudo ya viene de tierra, a mayor propiedad de tierra más poder, y la actividad que se practicaba era la agricultura. Este tipo de organización política, social y económica se difundió en Europa entre los siglos IX al siglo XIII. Con este sistema, el poder político económico giraba en torno a la posesión de la tierra, lo que yo les comentaba, ¿ya? La sociedad se caracterizó por el establecimiento, de relaciones de dependencia personal. Acá eso es dependencia, que es depender. Prácticamente había sumisión de un hombre a otro hombre. Estas relaciones eran conocidas como vasallaje, ¿ya? Este vínculo se originó por la necesidad de los monarcas de obtener la lealtad de los nobles, a los que tuvieron que ceder parte de su autoridad y entregarles tierra como feudos para que se encargaran, por ejemplo, de defender sus territorios de las invasiones. Entonces el señor, ya que el rey le daba tierra a los nobles para conseguir su lealtad, para que ellos puedan defender, porque recuerden que los nobles eran los encargados de ir al combate, ir a la guerra. ¿Cuáles fueron las principales características del feudalismo? Una de las más importantes, el poder central ejercido por los reyes desapareció. O sea, prácticamente aquí el rey pierde mucha autoridad y se dispersó en los feudos. Y recuerden que los feudos eran gobernados por señores feudales, pero estos señores feudales hacían alianza con los reyes, ¿ya? Y los reyes pues hacían prácticamente una relación de dependencia para obtener la lealtad de los nobles. Los señores feudales asumieron funciones propias del Estado, como legislar, imponer tributos y administrar justicia. Entonces nos damos cuenta clarito que el rey perdió autoridad y le cedió ya parte de poder a los señores feudales. Los lazos de dependencia se hicieron personales, desapareció la concepción del hombre ligado al Estado, ¿no? Los derechos del hombre ligados al Estado. Y se originó la sumisión de un hombre con respecto a otro, por eso que habla de dependencia, lazos de dependencia, pero aquí de un hombre con respecto a otro. La tierra se transformó en la fuente de riqueza y poder. Al disminuir el comercio y la circulación de moneda, la agricultura se convirtió en la base de la economía
y la vida rural se hizo predominante mientras las ciudades languidecían, o sea, las ciudades no había, las ciudades estaban en agonía porque prácticamente la gente vivía ¿dónde? Ya como la principal fuente de poder y de riqueza era la tierra, la gente vivía ¿dónde? En la chacra, en el campo, ¿ya? Por eso que la agricultura era de vital importancia. Entonces, mucha gente no iba a las ciudades y la vida era rural. La economía fue de autoconsumo, ya que cada feudo consumía únicamente lo que producía. O sea, los feudos, a través de la agricultura, realizaban las siembras. ¿Para qué? Para el autoconsumo dentro del propio feudo. La sociedad era fuertemente jerarquizada, fue dominada por dos grupos privilegiados, la nobleza y el clero. Acá en la nobleza, recuerden, primero la máxima autoridad era el rey, ¿ya? Y luego el clero eran los eclesiásticos, los hombres encargados de rezar, los de la religión cristiana, el clero. Por último, la Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme prestigio y poder religioso, político y económico. Entonces la Iglesia tiene bastante trascendencia durante esta época que nosotros conocemos como feudalismo. Vamos a avanzar para poder entender un poco qué era el vasallaje. El vasallaje era un vínculo personal entre dos hombres libres, uno de los cuales era el señor y el otro el vasallo. Este vínculo se consolidaba a través de un contrato mediante el cual el vasallo se comprometía a apoyar al señor con consejos y ayuda militar y económica. El señor, por su parte, se comprometía a entregar un beneficio o compensación material que podía consistir en caballos, armas o sobre todo un feudo, que era una porción de territorio, ustedes ya lo saben. Este contrato se confirmaba a través de dos ceremonias, el homenaje y la investidura. En la época feudal, el vasallaje dejó de ser patrimonio real, pues los grandes nobles también podían tener vasallos. Entonces nos damos cuenta que acá el señor feudal prácticamente para tener la lealtad de los nobles, los convertía en vasallos, les daba tierras, les daba propiedades, les daba riquezas y los nobles que le entregaban a él prácticamente le entregaban su lealtad para poder defender el feudo, en este caso el imperio, cuando se sentía atacado por, en ese tiempo, los pueblos bárbaros, ¿sí? ¿Cómo era la sociedad feudal? ¿Cómo estaba distribuida la sociedad feudal? Bien, la sociedad feudal se constituyó en base de tres estamentos. Cuando hablamos de estamento estamos hablando de clases sociales, completamente diferentes. Primero, los nobles, ¿ya? Y recuerden que acá a la cabeza estaba el rey, ¿eh? A lo que les correspondía combatir para proteger a sus dependientes, porque habían lazos de dependencia, ya lo sabemos. Los eclesiásticos, que eran pues los religiosos, que se dedicaban a rezar por la salvación de las almas. Y por último, los campesinos, cuya misión era trabajar para mantener a los tres estamentos sociales. Los campesinos, este estamento prácticamente era el que se encargaba de mantener a estos dos que están acá en la parte superior, los nobles y los eclesiásticos. Entonces, pero nos damos cuenta que cada uno tenía una función, los nobles combatir, los eclesiásticos rezar y los campesinos trabajar para mantener al Estado. En la cúspide de esta pirámide social se encontraba aquí el rey, que no era vasallo de nadie y que en teoría era el señor de todos los demás. Entre los miembros de la nobleza habían grandes diferencias. Los grandes vasallos, ¿ya?, que también eran nobles, eran los condes, vizcondes, duques, marqueses, que vivían en castillos y seguían extensos feudos. En el nivel intermedio estaban los vasallos de los grandes vasallos, que tenían feudos más pequeños. Los caballeros eran vasallos menores y constituían la mayoría de la nobleza. Si bien los caballeros no poseían feudos, disponían de caballos y armas para combatir por su señor feudal. Entonces nosotros vemos acá, ¿no?, el rey, en esta pirámide, el rey en la parte superior. Tenemos también nosotros a los nobles, ¿no?, todo lo que era la nobleza, ¿ya?, y los eclesiásticos, que eran encargados pues prácticamente de rezar por la salvación de las almas. Y por último, en el último estamento tenemos aquí a los campesinos, que eran encargados de mantener a estos dos estamentos de la parte superior. Entonces esas eran las clases sociales durante el feudalismo. ¿Cómo eran las relaciones entre señores y campesinos? ¿Ya? Recuerden ustedes que quien dominaba los feudos era el señor feudal. ¿Ya? Toda la vida en el feudo
los señores feudales se habían atribuido mucho poder. Ellos tenían la facultad de acuñar monedas, ostentaban el poder del ban. El ban ya era un instrumento legal que, entre otras atribuciones, les daba el derecho de juzgar y castigar diversos delitos. Ese era el ban. ¿Ya? El ban era como un instrumento legal, era como un código que tenían para poder juzgar y castigar delitos. Cobrar multas y peajes en sus señoríos, cobraban impuestos. Este mecanismo afectaba a los campesinos, que en su mayoría fueron reducidos a la categoría de siervos. Solo los señores eran considerados hombres libres. Los siervos ya no lo eran, porque dependían casi totalmente de la voluntad del señor para realizar acciones como legar sus bienes o casarse fuera del dominio señorial. Entonces los siervos se llevaban la peor parte, porque ellos sí prácticamente tenían una condición de esclavitud, porque dependían completamente de los señores feudales. Entonces, esta es la manera como existían las relaciones en aquella época entre señores y campesinos. Gracias por su atención. Cualquier otra consulta, por favor, no dude en consultar a Google. ¿Sí? Muchas gracias. Que tengan ustedes muy buen